hablaremos de una enfermedad que se caracteriza por la rigidez y el dolor en la articulación del hombro. La afectación se produce con mayor frecuencia en personas que sufren de diabetes o han tenido el brazo inmovilizado por un periodo prolongado de tiempo. De capsulitis adhesiva u hombro congelado conoceremos hoy en Saludarte. El dolor era intenso, no podía dormir por las noches, ni siquiera en el día podía utilizar el brazo, muchas punzadas, como decirte, era como si tuviera el brazo lleno de piedras, realmente traumatizante. Doctor, ¿qué es la capsulitis adhesiva del hombro? La capsulitis adhesiva del hombro es una afección bastante autolimitante para el paciente. Consiste en la rigidez articular o pérdida de la movilidad articular del hombro, acompañado de un dolor insoportable para el paciente. ¿Cuándo comienza a padecer capsulitis adhesiva del hombro y cuáles fueron los primeros síntomas? Bueno, no sabía que era capsulitis adhesiva porque venía con una remisión de tendinitis en el hombro izquierdo. Pero bueno, cuando fui reconocida por el doctor que me atendió, el doctor Osmani, él determinó que bueno, después de un ultrasonido y las placas, tenía capsulitis adhesiva. Esta afección fue descrita durante la historia de la ortopedia y la traumatología. Dentro de ellos, Codman en 1934 la describió como una periartritis escapulohumeral. En la actualidad es de causa desconocida, es una enfermedad de causa desconocida, pero afecta a casi un 5% de la población mundial. El doctor me decía que la causa en este caso mío, ya que no soy una paciente diabética, no tenía ninguna patología como paciente, pudiera haber sido alguna lesión por algún movimiento brusco del brazo. O sea, creo que hasta el momento no hay causas específicas que causen este tipo de lesión. Me parece que podría ser a cualquier persona. Entonces se desconoce totalmente la causa del padecimiento. Sí, realmente la causa fundamental de este tipo de afección es desconocida. En el 2011 la Sociedad Americana de Cirugía del Hombro y del Codo determinó de que era una afección que se podía clasificar en afecciones primarias o idiopáticas, que quiere decir que es de causa desconocida, o secundarias. Secundaria, algún tipo de patología. Pueden ser intrínsecas, que son propias del hombro, como las bursitis, las lesiones del manguito rotador, las lesiones escapulohumeral. Extrínsecas, que son todas aquellas lesiones asociadas, como por ejemplo la radiculopatía cervicalis o los infartos al miocardio. Y desde el punto de vista sistémico, que también se describe que en un alto por ciento de estos pacientes está presente el paciente con trastornos metabólicos como la diabetes o las tiroides, trastornos de tiroides. Estuve casi 3 meses sin poder dormir, realmente era un dolor muy fuerte, no tenía ni cómo moverme en la cama, incluso en el día a día no podía ni mover, no levantaba el brazo hasta acá. Llegué en crisis realmente al doctor. Luego de la primera hidrodistensión ya empecé a sentir un poco de mejoría porque ya tenía un poquito más de articulación. Siempre me seguía doliendo, la verdad tengo que decirte que sí, era un dolor muy fuerte, incluso hacer los ejercicios me causaba mucho dolor. Los signos fundamentales de esta afectación son la limitación de la movilidad de más de 2 movimientos articulares al mismo tiempo, una movilidad que se va limitando progresivamente con el paso del tiempo y un dolor que el paciente describe como insoportable, que incluso puede afectar el sueño del paciente. Esta movilidad limitada se va instaurando con el paso del desarrollo de la enfermedad y se habla incluso de 3 fases de la enfermedad. O sea, la fase inicial que puede transcurrir desde la primera semana hasta los 3-4 meses de haber iniciado el cuadro. La fase secundaria que ocurre desde las 4 semanas hasta los 24 meses después de iniciada la afección, y se habla de una tercera fase o fase de descongelamiento que ocurre casi sobre los 2 años o 3 años de iniciada la patología. Doctor, ¿y a quiénes afecta más, al hombre o a la mujer? Bien, este padecimiento estaba descrito mayormente en la mujer en el periodo de edad entre 40 y 60 años y sobre todo en la población diabética. Yo llego al tratamiento
porque con esta tendinitis me recomendaron, o sea, me indicaron hacer medicina natural tradicional en un policlínico que no es en donde se aplica este tratamiento. Estuve los 3 meses y veía que no había ningún progreso y me dolía cada vez más. En el mismo otro policlínico supe de este tipo de intervención, que era un método un poco invasivo, pero bueno, que tenía resultados, que estaba empezando a tener resultados, que se estaba comenzando con algunos pacientes. Me hicieron todas las investigaciones porque lleva ciertos requisitos, o sea, no puede ser para todo tipo de pacientes, hay que aplicar a ciertos requisitos. Y en el mismo policlínico, que además es mi policlínico en la comunidad de Alamar, empecé a hacerme el tratamiento. Esto como que se ha ido comunicando de pacientes en pacientes. Nosotros mismos, Alamar es una comunidad pequeña, o no tan pequeña, pero todo el mundo ha sabido sobre el tratamiento y yo creo que cada vez más son los pacientes que acuden a él. ¿Cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico debe ser realizado por un especialista de ortopedia y traumatología. Puede ser un diagnóstico clínico a través de varios exámenes físicos que se le realiza al paciente. Se llega a la conclusión de que estamos en presencia de una calzulitis adhesiva u hombro congelado, como se conoce. Y desde el punto de vista radiológico también existen medios y formas de diagnosticar la calzulitis adhesiva. Con el advenimiento de los avances de los ultrasonidos se utilizan mucho los ecosomas o ultrasonidos articulares del hombro para determinar estas causas, y también la resonancia magnética está descrita como, uno de los estudios fundamentales para el diagnóstico de esta enfermedad. Una vez que se diagnostica, ¿cómo funciona el tratamiento? Después que tenemos la certeza de que estamos en presencia de una calzulitis adhesiva, se puede tratar de 3 formas diferentes. Conservadoramente, desde el punto de vista del inicio del tratamiento, con fisioterapia, crioterapia, analgesia. Después se puede pasar a la fase intervencionista en caso de que todo esto fracase. La fase intervencionista incurre en infiltraciones ecoguiadas, infiltraciones normales de esteroides o la distensión articular ecoguiada, también, que se utiliza para distender la cápsula articular del hombro y devolver la movilidad, romper las adherencias. Y por último, en caso de fracasar todas estas cosas, la distensión articular ecoguiada no cierra las puertas a la cirugía. Se puede hacer por forma artroscópica, una cirugía artroscópica para hacer una artrolisis de la articulación, o de lo contrario, una artrotomía articular en caso de fracaso de la artroscopía. Entonces, doctor, la rehabilitación es un pilar fundamental para la recuperación funcional. Sí, la rehabilitación es un pilar fundamental en este tipo de tratamiento, dado de que la falta de movilidad conlleva a una atrofia muscular. Esa atrofia muscular conlleva a que cuando el periodo de tiempo es muy largo, padeciendo esta enfermedad, hace casi una anquilosis de la articulación, que después es mucho más difícil reparar a la hora de hacer la cirugía o de hacer la distensión ecoguiada. ¿Cuál fue el tratamiento para la capsulitis adhesiva del hombro? ¿En qué consistió? Bueno, primero empezamos con hidrodistensión del hombro. Me aplicó una primera hidrodistensión con una dinámica de 5 ejercicios, 3 veces al día. Y luego, cuando ya fui recuperándome un poco, me hizo la segunda hidrodistensión porque no estaba completamente articulada el hombro. ¿Qué tiempo duró este tratamiento? El de la hidrodistensión duró alrededor de 6 meses, porque había un espacio entre uno y otro que lleva un determinado entrenamiento del hombro, ejercicio, y bueno, también como es una invasión, también lleva un tiempo de recuperación. ¿Sentiste la mejoría cuando terminaste el tratamiento? Cuando me hicieron la primera hidrodistensión, yo no podía mover el brazo. Cuando comencé el primer tratamiento, el brazo de acá no me pasaba. Realmente ni subiéndolo yo misma con mi otro brazo, no me podía ni ayudar, no podía subirlo. Con esa primera hidrodistensión mejoré un poco, solo alcancé hasta este ángulo, de ahí no pasaba tampoco. Con los ejercicios, la dinámica de ejercicios que él nos pone, 5 ejercicios fundamentalmente, sí ya iba mejorando. Cuando me aplica la segunda hidrodistensión, entonces ya alcanzo, aunque sea ya, alcanzo a mover el brazo hasta acá. Por eso luego, además de otro tratamiento del plasma rico en plaquetas que él me aplicó después de esta hidrodistensión, pues logré mejorar completamente la articulación del hombro.
El cuadro clínico de esta afectación se considera autolimitado, siendo su periodo de evolución de 6 a 18 meses. En ocasiones puede quedar cierta rigidez residual, sobre todo en la zona de la rotación externa. Su evolución se clasifica básicamente en 3 fases: la dolorosa, la rigidez y la recuperación funcional. Depende mucho también de la fuerza de voluntad que tenga el paciente para rehabilitarse. Nosotros podemos hacer el procedimiento, romper las adherencias, podemos operarlo, podemos hacerle muchas cosas, que si el paciente no coopera con el tratamiento, haciendo los ejercicios como se le indica, los tratamientos entonces no van a ser favorables. Y entonces, doctor, ¿se recupera el hombro de esta limitación y del dolor? En nuestro país se está utilizando la técnica de distensión articular ecoguiada desde el año 2020, aunque en el 2016 hubo un estudio en el Hospital Fajardo con 10 casos con muy buenos resultados. Este tipo de tratamiento de la distensión articular ecoguiada se utiliza en países como el Reino Unido, España, China, con resultados óptimos de los estudios realizados. Nosotros los estamos utilizando en nuestro servicio de ortopedia regenerativa con una cantidad de 215 casos intervenidos ya y más de un 70% de efectividad en el tratamiento. Solamente de los 215 casos, 4 o 5 casos han requerido intervención quirúrgica. Queremos aclarar que este tipo de patología, después que nosotros distendemos el hombro, el dolor desaparece. Se comienza a ver resultados sobre las 3-4 semanas posterior a la infiltración, o sea, a la distensión que realizamos nosotros en la articulación. El equipo profesional que me atendió, comenzando con el doctor Rosmani, su equipo completo, sus enfermeras, todos los doctores que fueron a través de los distintos procesos, ¿no?, de las distintas etapas de mi tratamiento, todos fueron muy atentos. Luego explican, es muy bueno que el paciente conozca hasta qué punto usted va a ser intervenido, las consecuencias, las mejoras que va a tener, que además las va palpando uno mismo. Eso de hacernos a nosotros cómplices de su trabajo, también te sientes más confiada. Creo que sí, que es muy bueno. Luego, él va haciéndote el tratamiento y te lo muestra todo. Incluso cuando pasas a una segunda etapa, él te enseña cómo tratamiento con plaquetas, todo cómo se hace, por qué lo explica. Yo creo que es una escuela. Nosotros cuando realizamos la distensión ecoguiada, que es lo que mayormente en nuestro servicio se realiza, le recomendamos al paciente una serie de ejercicios rehabilitadores domiciliarios para que el paciente haga y mantenga los ejercicios. Nosotros le decimos incluso a los pacientes que lo haga por encima de los 6 meses, que no deje de hacerlo, que mantenga la movilidad. Las recomendaciones que se le pueden dar a los pacientes es que mantengan compensadas sus enfermedades de base como la diabetes, que cuando presenten dolores articulares en el hombro o vean que hay limitaciones en la movilidad no pierdan tiempo, acudan al ortopédico para que haya un diagnóstico temprano de la enfermedad y poder tratarla adecuadamente. La capsulitis adhesiva normalmente mejora por sí misma, pero su periodo de recuperación puede ser de hasta 3 años. Los ejercicios de fisioterapia ayudan a recuperar la movilidad y mantener la calidad de vida. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.